Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Vamos a ver en esta noche que sin Dios la muerte es mejor que la vida. Vamos a ver ahí en el versículo 1, donde Salomón comienza a explicar que cuando Dios está ausente de la vida del hombre aquí en la tierra, la muerte, incluso no haber nacido nunca, parecen ser mejor fin, a causa de lo que dice el versículo 1, de las maldades, de las violencias que hay debajo de este mundo, debajo del sol, sin Dios. Versículo 1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Dice en primer lugar que se volvió y vio las violencias que hay debajo del sol. Es decir, en un mundo sin Dios, las violencias se realizan como algo natural, porque el mundo no tiene en cuenta a Dios. Vimos en los versículos anteriores, recuerdan, en los versos 16 al 22, cómo el hombre, cuando no tiene a Dios, va a tener un comportamiento similar incluso al de las bestias, sin razón, por no tener a Dios en su vida. Sigue diciendo ahí también el versículo 1, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Qué maravilloso es pensar que las lágrimas que nosotros hayamos podido tener en nuestra vida un día serán enjugadas por el Señor Jesucristo cuando estemos con Él en el cielo. Pero qué triste que en este momento hay tantas personas con lágrimas en los ojos, pudiendo acudir al Señor Jesucristo, que es el único que las puede enjugar, que las puede limpiar, pero prefieren seguir viviendo como hombres sin Dios aquí en la tierra debajo del sol. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está disponible para convertir esas lágrimas, ¿no?, que hoy tienen muchos en el mundo, en gozo cuando el Señor Jesucristo vuelva por sus hijos y ponga a sus enemigos bajo sus pies y, como dice la palabra de Dios, ponga fin al pecado en el universo. El ser humano sin Dios se vuelve semejante a las bestias, salvaje, y se convierte o en un opresor o en un oprimido. No hay opción en un mundo sin Dios. El hombre sin Dios es irresponsable y no tiene sentido de juicio futuro. Por eso que vemos que se comporta como lo hace. Y los oprimidos aquí dice que están con lágrimas en los ojos y no hay quien les consuele. Vimos que todo este sufrimiento y maldad ocurren porque este es un mundo que rechaza a Dios y que la única forma de que haya alguna esperanza es que vengan a Cristo. Y ahí está nuestra labor como iglesia: presentar a Cristo al mundo, presentar la cruz de Cristo como el lugar donde Dios juzgó todo el sufrimiento de este mundo. Y si la gente cree en el Señor Jesucristo, un día todas esas lágrimas, todo el sufrimiento que podamos estar viviendo en este mundo, un día el Señor pondrá fin a ello. Y cuando estemos en el cielo, en su presencia, podremos gozar del gozo y de la felicidad eternas. Termina diciendo el versículo 1 que la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Pero ya hemos visto que los opresores tienen un destino. Mire conmigo ahí en el versículo 16 y 17, pero del capítulo 3, aquí mismo en Eclesiastés. Versículo 16 y 17 del capítulo 3. Dice,
vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aparentemente, el malvado tiene la fuerza en sus manos. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Que un día el Señor pondrá fin a estos opresores. Los malvados tienen sus días contados. Los malvados parecen imparables, que su poder lo tienen para dañar a otros y logran sus propósitos y no hay justicia aparente. Pero el Señor pronto pondrá fin a todo eso. Versículo 2 del capítulo 4 dice: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. En esta situación en la que se encuentra Salomón, ¿cuál es la conclusión que él da? Que es mejor estar muerto que estar vivo. Si se va a estar así en un mundo de malvado, de injusto, donde los malvados, dice, parecen tener la fuerza y los que están siendo oprimidos solamente tienen lágrimas, ¿cuál parece ser la mejor solución? Estar muerto, ¿no? Allí lo dice. Salomón se atreve a decir una oración que suena casi profana, ¿no? Dice, alabé yo a los finados, a los que ya murieron. Como un hombre sin Dios piensa que ante tanta maldad es mejor desaparecer. Es como en el Progreso del Peregrino. ¿Recuerda cuando Cristiano conversa con Evangelista la primera vez y él le dice, en un mundo con tanta maldad, ¿no sería mejor desaparecer? Y es la misma conclusión a la que llega Salomón. Otros como Job, en el capítulo 3 de Job, él dice, ante tanto sufrimiento, preferiría ser como un abortivo. Salomón también, mire conmigo ahora el capítulo 7 de Eclesiastés. Salomón, al ver la maldad absoluta, sin que haya un Dios que un día va a poner todo en orden, mire lo que dice el capítulo 7, versículo 1 de Eclesiastés 7:1. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo puede llegar un ser humano a pensar así? Sin Dios, la muerte es mejor que la vida. Cuando Dios no está en la vida del ser humano y tiene que vivir todo lo que se vive en un mundo sin Dios, el hombre va a llegar al extremo de preferir la muerte antes que la vida. Por eso que nosotros somos tan bendecidos de tener a Cristo en la vida. Si no tuviéramos a Cristo, muy probablemente estaríamos desesperados en el mundo. Estaríamos sin ninguna esperanza, pero gracias a Cristo que tenemos la certeza de que tenemos la vida eterna y que si partimos, vamos a estar con Él. Y si sufrimos hoy, Él está con nosotros, sufriendo con nosotros. ¿Cómo se da cuenta el Hijo de Dios de que esto no va a ser para siempre? Mire conmigo el Salmo 73, Salmo capítulo 73. Una experiencia muy parecida a la que está colocándose Salomón, la tiene este hermoso salmo de Asaf, el Salmo 73, donde él nos va a explicar cómo tener una correcta visión acerca de toda esta maldad que hay en el mundo, que parece imparable. Pero ¿qué dice él? Salmo 73, leamos el versículo 13. 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Detengámonos ahí un momento. Es como que Asaf está diciendo, ¿de qué sirve entonces hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué mantenernos fieles al Señor hasta que Él venga? ¿Por qué no mejor entregarnos simplemente y vivir una vida como la del mundo y poder disfrutar de las cosas del mundo? Eso es lo que está diciendo. Al ver la maldad en el mundo. Mire lo que dice el versículo 17. Aquí mismo Salmo 73. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ellos. Ciertamente
los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cuando el salmista se dio cuenta de que lo más importante en esta vida, aunque suframos, es mantenernos fieles a Él, porque aquí dice que los malos un día el Señor tratará con ellos, y que no importa el sufrimiento y las lágrimas que podamos tener en este tiempo hasta el que el Señor venga por nosotros, Él está con nosotros cuando estamos sufriendo. Seamos fieles hasta el final, porque los malvados, que parecen hacer todo tipo de maldad y no tener ninguna retribución, dice aquí, el final de ellos serán asolados. El Señor los hará caer, Él los juzgará. Pero también el salmista ve de alguna manera la necesidad de que haya tiempo y oportunidad para el arrepentimiento. Es maravilloso ver que el Señor, incluso del malvado, tiene misericordia y le da tiempo para que se arrepienta. Mire conmigo Romanos capítulo 2. Vamos a ver aquí en Romanos 2, versículos 4 y 5, que incluso Dios con el pecador tiene misericordia y le da tiempo para que se arrepienta. Dios podría juzgar, si Él quisiera, súbitamente a todos los malvados. Sin embargo, les da tiempo para que se arrepientan. Les da tiempo para que cambien. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Lo notan? El Señor incluso tiene misericordia de ellos y les da tiempo para que se arrepientan. Pero a su vez dice que la ira de Dios se está acumulando. Pero que si se arrepienten, pueden encontrar también el perdón para sus vidas. ¿No es maravilloso ver que el Señor tiene misericordia tanto para el malvado, le da tiempo para que se arrepienta y también le da esperanza al que está sufriendo, al oprimido? Volviendo a Eclesiastés, veamos el final del versículo 2. Eclesiastés 4, 2. Luego de que Salomón dice que alabó a los que ya han muerto para que no tengan que vivir lo que viven sí los que están vivos, dice, más que a los vivientes, los que viven todavía. Lo dice así porque los vivientes tienen que estar en este mundo donde tienen que sufrir toda la violencia que hay en este mundo. Pero hay una esperanza, hay una promesa para los hijos de Dios, para las personas que están sufriendo también y que a lo mejor no son hijos de Dios. A ambos Dios les dice que un día florecerán. Los que aún no han creído están sufriendo, pueden venir a Cristo y encontrar el verdadero descanso para sus almas. Y para nosotros que somos ya hijos de Dios y estamos sufriendo quizás por la maldad, la violencia que hay en el mundo, se nos dice, el mal no durará para siempre. Un día floreceremos. Mire conmigo por favor el Salmo 92 y versículo 7. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Los hijos de Dios tenemos esa esperanza, y es la esperanza que también tenemos que darles a los que quizás están sufriendo, a los oprimidos, para que vean que en Cristo pueden encontrar el verdadero descanso para sus almas. Y los que están siendo malvados, también Dios tiene un mensaje para ellos.
de que se arrepientan de su maldad y vengan a Cristo para que sean perdonados. Porque de otra manera, que es lo único que están haciendo de acuerdo a Romanos 2, dice que están acumulando ira de Dios para el día de la ira, para el día en que Dios revele su justo juicio. Finalmente, versículo 3 del capítulo 4 de Eclesiastés dice: y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Qué increíble, ¿no? La conclusión que toma Salomón. Cuando él se pone en los pies de un hombre sin Dios y mira en el mundo, un mundo sin Dios, que ha rechazado totalmente a Dios. ¿Cuál es el único resultado que puede haber en un mundo así? Un mundo de maldad, un mundo de violencia, donde el ser humano se comporta como las bestias, donde se vuelve un opresor o un oprimido. No hay otra posibilidad. Los oprimidos lloran y sufren y los oprimidos parecen ser fuertes. Ese es un mundo sin Dios. Y Salomón dice, en este contexto, en este escenario, tengo por más feliz al que aún no ha nacido. Y quizás Salomón no se adelantó en su mente a los tiempos que vendrían, porque hoy sabemos que incluso una persona que está por nacer está en peligro y puede ser cortada de la vida aún en su vientre materno. Quizás Salomón podría haber dicho que los que ni siquiera existen en ningún sentido son mejores, porque aún el que está en el vientre materno hoy puede ser muerto por este mundo malvado y violento que no reconoce a Dios. Tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún y que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Ese es el argumento, porque la persona que aún no ha nacido no ha visto todas estas violencias, no ha visto todas estas malas obras que se hacen debajo del sol, es decir, de un mundo sin Dios. Hemos visto en esta noche, aquí en Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 3, que sin Dios la muerte es mejor que la vida. Pero qué maravilloso es pensar, hermanos amados, que nosotros tenemos una esperanza mayor. El Salmo 40, versículo 2, dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Alabamos al Señor por eso, porque Él nos sacó de esa realidad. Hoy somos hijos de Dios y sabemos que aunque suframos, tenemos la plena esperanza de que un día en su presencia Él enjugará cada una de nuestras lágrimas y viviremos para siempre con Él. Hablemos a las personas que están sufriendo y digámosle: el Señor puede enjugar tus lágrimas. Digámosle también al malvado que Dios puede perdonar su maldad y transformar su vida si se entrega a Cristo, porque solo en Él, solamente en Cristo, está la salvación y el perdón de los pecados. Oremos.